en el último video hablamos del primer bloque del Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Hoy vamos a hablar de el siguiente bloque, la única parte del Nuevo Testamento que es histórica, el libro de los Hechos. En los evangelios, pues el evangelio de San Lucas es uno de los sinópticos, ¿verdad? Pero lo que muchos no saben es que Lucas realmente cuando escribió su evangelio lo escribió como un libro de 2 partes. La primera parte fue el evangelio, pero la segunda parte era el libro de los Hechos. Entonces, la idea era dar una historia de todo el movimiento cristiano desde el principio, con la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta sus primeros 30 años más o menos de historia y cómo el evangelio se iba desparramándose por el mundo después de la ascensión de Cristo. Entonces, originalmente se escribió como un libro de 2 partes, el evangelio de San Lucas y los Hechos, y luego con el tiempo se dividió en 2 partes y los evangelios se juntaron, los 4 evangelios, y circularon juntos, y el libro de los Hechos aparte. Ahora, ¿quién fue el autor? Pues como dije, Lucas. ¿Cómo sabemos que fue el autor de Lucas? Por varias razones. Hay similitudes entre la escritura o la forma de escribir del Evangelio de Lucas y los Hechos. Esa es una razón. Otra es que ambos, Lucas y los Hechos, empieza con un saludo a una persona llamada Teófilo. Los 2 libros empiezan o comienzan así, a Teófilo, amador de Dios. También hay cierta superposición entre el final del Evangelio de San Lucas y el principio del libro de los Hechos. Y luego en diferentes partes de los Hechos, el autor se incluye en la acción diciendo nosotros navegamos de tal lugar o luego fuimos, hablando como si estuviera ahí con ellos. Y sabemos quiénes eran los compañeros de Pablo. Lo podemos saber con leer sus epístolas. Vemos quiénes eran sus compañeros y Lucas era uno, entonces tenía que ser uno de sus compañeros de viaje y Lucas estuvo allí. Y luego, hermanos, cuando los apóstoles murieron, los líderes que tomaron el liderazgo de la iglesia después se llaman los padres de la iglesia. Y entre ellos algunos, Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría, escribieron que Lucas era el autor de los Hechos. Y es interesante porque Lucas tal vez es el único autor de un libro o libros de la Biblia que era gentil, o sea, que no era judío. Lo más probable es que Lucas no era judío. ¿Cómo sabemos? Bueno, por ejemplo, en Colosenses 4, Pablo enumeró algunos de sus compañeros y dijo claramente en versículo 2 que 2 o 3 de ellos, Aristarco, Juan Marcos y Justo, eran judíos en los versículos 10 y 11. Dice ellos eran entre la circuncisión, o sea, eran judíos. Y luego un poquito más adelante, él menciona a Lucas, pero no está incluido con el número de los judíos. Y además en los Hechos 1:19, donde Lucas habla de la muerte de Judas Iscariote y que él murió y que fue ahorcado, ¿verdad? Pero luego su cuerpo se reventó y llamaron a ese lugar, el campo de sangre, ¿verdad? Lo llamaron a Acéldama. Y dice los Hechos 1:19, en su lengua lo llamaron Acéldama. Si fuera judío, uno imaginaría, ¿verdad?, que Lucas hubiera escrito en nuestro idioma, Acéldama. Pero dijo, los judíos lo llamaron Acéldama en su idioma. Entonces, lo más probable, y casi todos los eruditos están de acuerdo en que Lucas era un
gentil, no judío. El único otro autor de una parte de la Biblia que no era judío era Nabucodonosor, porque Nabucodonosor escribió el 4º capítulo de Daniel, pero eso es nada más un capítulo. Entonces, Lucas es el único que escribió todo un libro, y de hecho, como dije, 2 libros. ¿Sabe usted que Lucas realmente escribió más, un porcentaje mayor del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor? Esto sorprende a muchos, pero es la verdad, porque Lucas, al escribir su evangelio y los hechos, escribió como 27% del Nuevo Testamento, mientras Pablo, que escribió más cartas, más epístolas, solo escribió el 23%. Juan escribió como el 20% del Nuevo Testamento, y por supuesto Mateo, Marcos, Judas, Santiago, Pedro y el escritor de Hebreos escribieron sus partes, ¿verdad? Pero eran menos palabras. ¿Cuándo fue escrito el libro de los Hechos? Pues lo más probable es que antes de 62 después de Cristo. Algunos eruditos dicen que mucho después, en el año 130, pero podemos descartar sus creencias. Mayormente porque por lo que Lucas no menciona. En su libro no menciona, por ejemplo, el segundo encarcelamiento de Pablo que ocurrió después. El libro de los Hechos termina con Pablo en la cárcel en Roma, pero sabemos que después él fue liberado y ministraba más, y luego fue encarcelado otra vez del 64 al 67 cuando fue ejecutado. Y dice en 2 de Timoteo 4:11 que Lucas estaba con Pablo cuando fue encarcelado por la segunda vez. Si hubiera escrito los hechos después, no hubiera mencionado tal cosa, que Pablo fue encarcelado otra vez y luego fue ejecutado. Pues claro que sí, ¿verdad? Además, la historia de Josefo, el judío historiador, él dijo que Santiago o Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, y líder de la iglesia de Jerusalén, fue martirizado en el año 62. ¿No hubiera mencionado tal cosa tan importante Lucas si hubiera escrito después? Claro que sí. Y además, los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66 después de Cristo, y luego esto inició la guerra final que condujo al fin de Israel con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70. Entonces, si Lucas escribió tantos detalles en su libro de los Hechos y en su evangelio, ¿no hubiera él mencionado tantos detalles tan importantes? En el libro No basta mi fe para ser ateo, los doctores Frank Turek y Norm Geisler dicen que han contado 84 detalles específicos mencionados en la última mitad de los Hechos. Cosas muy, pues detalles, ¿verdad? Pequeños, como nombres de los líderes políticos de los lugares, ¿sí? Modismos locales de los lugares. Por ejemplo, en los Hechos 17-18 dice que los atenienses llamaron a Pablo el recolector de semillas. Esto era una palabra, un modismo de aquellos tiempos, de que un cuervo anda recogiendo semillas aquí y semillas allá, ¿verdad? Y llevando diferentes semillas a diferentes partes, y ellos llamaron a Pablo un recolector de semillas. Fue un modismo que solo los que habían viajado a tales lugares hubieran sabido. También Lucas escribió de patrones climáticos locales, la dirección de los vientos, la topografía local, prácticas comerciales. E incluso habló de la profundidad del agua del océano, ¿verdad? Del mar Mediterráneo, a 1/4 milla de la costa de Malta.
Entonces, si él incluyó tantos detalles pequeños, ¿no hubiera escrito también del segundo encarcelamiento de Pablo y su ejecución o la guerra en Israel, la destrucción del templo? Por supuesto. Entonces, Lucas terminó el libro de los Hechos un poco antes de que Pablo fuera liberado de la prisión por primera vez, en algún momento entre el 60 y el 62 después de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del libro de los Hechos? Hay varios que podemos suponer, ¿sí? Parece que Lucas tenía varios propósitos. Primero, el libro de los Hechos sirve como de un puente, una conexión entre los evangelios y las epístolas. Imagínense si tuviéramos solo los evangelios, la historia de Cristo, y luego las epístolas de Pablo y los hebreos y todo eso, escritas a diferentes iglesias en el mar, en el mundo mediterráneo. Hubiéramos pensado, ¿de dónde vinieron estos grupos de cristianos? ¿Cómo es que llegaron a tener iglesias en estas diferentes partes? Entonces el libro de los Hechos hace la conexión entre la historia de Cristo y la historia de cómo este evangelio iba desparramándose y extendiéndose más y más a diferentes ciudades como Roma, Tesalónica, Corinto, Éfeso, etc. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, no tendríamos la menor idea de cómo esto ocurrió, pero los Hechos nos enseña, nos da el puente histórico y nos cuenta la historia de la iglesia en sus primeros 30 años. Un segundo propósito importante de los Hechos fue probablemente que Lucas quiso demostrar la naturaleza espiritual del movimiento cristiano y la iglesia. ¿Para qué? Para disipar la hostilidad hacia la iglesia de parte del Imperio Romano. Algunos incluso piensan que tal vez Lucas escribió esto para preparar una defensa para Pablo cuando iba a aparecer delante de Nerón, el emperador, porque saben que Pablo fue encarcelado en Cesarea, la costa del Mediterráneo de Israel, por 2 años. Y Lucas lo visitaba durante este tiempo, era su compañero, su amigo, su ayudante. Entonces es muy probable que durante este periodo Lucas escribió el libro de los Hechos para preparar una defensa para el juicio de Pablo. Cuando aparecía delante del emperador Nerón, el libro de los Hechos daba evidencia de que en cada diferente lugar donde Pablo había sido juzgado, los oficiales romanos lo pronunciaron inocente. Dijeron que no había cometido ningún crimen. Entonces, Lucas tal vez escribió el libro para dar esta evidencia. Los oficiales romanos siempre llegaron a la conclusión de que Pablo no fue culpable de ningún crimen. Y lo soltaron. De hecho, dijeron, si no hubiera apelado a César, podría haber sido liberado. Entonces, esto fue parte de su defensa. Años después, en el año 120 después de Cristo, un famoso romano llamado Suetonio escribió de alborotos en la ciudad de Roma que fue instigados por uno que se llamaba Crestus. Él escribió Crestus y se cree que tal vez esto fue un error ortográfico y que realmente se refería a Cristo. En latín sería Christus, perdón. Entonces, tal vez fue un error de ortografía, pero lo menciono para decir que los romanos estaban pensando que los cristianos causaron o instigaron los alborotos, cuando en realidad el libro de los Hechos demuestra que no fueron los cristianos, sino más bien los judíos que estaban en contra del cristianismo. Entonces,
Hechos fue escrito para defender al movimiento cristiano delante de las autoridades romanas. Pero también el libro de los Hechos, pues, es un libro de teología, la teología del Espíritu Santo, porque Lucas se llama el teólogo del Espíritu Santo. Él nos da una enseñanza en forma de historia de las obras del Espíritu Santo. De hecho, algunos han dicho que en vez de decir que los Hechos se llama los Hechos de los Apóstoles, se debe escribir que son los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente cada cosa que leemos ahí pues fue iniciado, fue hecho, llevado a cabo por el Espíritu Santo. Y él se menciona más de 50 veces en el libro de los Hechos, más que en cualquier otro libro. En el principio del libro, Lucas escribió que Jesús dijo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús dijo que fue el Espíritu Santo quien iba a hacer la obra. Y de hecho, Cristo se llama el Cristo porque fue el ungido. Cristo quiere decir ungido. Y fue ungido por el Espíritu Santo. Y Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aún Juan el Bautista dijo, este será aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el libro de los Hechos es la historia desde principio a fin de el Espíritu Santo. Y vemos allí que en el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo es una persona. Se le puede mentir a él. Y puede tentar y puede resistir. Él es el que bautizó y llenó a los creyentes en el capítulo 2 y en otros capítulos. Los consoló en 9:31. Los comisionó y envió a servir como misioneros en 13:2. Dirigió a su pueblo a los lugares correctos de servicio, 16, 6 y 7. Los nombró como ancianos en capítulo 20. Inspiró el Antiguo Testamento. Dio a los apóstoles el don de lenguas y también siempre estaba dirigiendo los líderes de la iglesia primitiva para que establecieran el rumbo correcto, ¿sí? Gordon Fee, el famoso teólogo y erudito del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: al leer el libro de los Hechos, notarás que en cada coyuntura clave, en cada persona clave, el Espíritu Santo juega el papel absolutamente principal. Según Lucas, todo este movimiento hacia adelante no sucedió por diseño humano, sucedió porque Dios lo quiso y el Espíritu Santo lo llevó a cabo. Entonces es el libro del Espíritu Santo y sus obras en la tierra. Y es el libro de la historia el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Y nos enseña cómo la iglesia debe de ser. Además, pues el libro de los Hechos es un libro de primicias, el primer sermón evangelístico, las primeras conversiones y bautismos, el primer milagro, la primera persecución, el primer pecado grave en la iglesia y el castigo de Dios, los primeros diáconos, el primer mártir, los primeros conversos entre los gentiles, la primera vez que se usó la palabra cristiano, el primer apóstol en ser martirizado, la primera llamada al servicio misionero, el primer debate o concilio de la iglesia y la primera predicación y conversiones en Europa. Además, hermanos, en los Hechos encontramos 12 sermones muy importantes, 12. Se registran 4 de Pedro, y voy a ponerlos en la pantalla, y 6 de el apóstol Pablo, 4 de Pedro y 6 de Pablo. Y en estos sermones, hermanos, encontramos tesoros de, pues, estrategia evangelística, cómo se debe presentar el evangelio, cómo los
los apóstoles predicaban el Evangelio en diferentes contextos y también se encuentra lo básico del Evangelio y cómo presentar el Evangelio a diferentes grupos. Por ejemplo, Pablo predica a los atenienses en el capítulo 17 de los Hechos y lo hace de otra forma que predicaba a los judíos en las sinagogas en capítulo 14, por ejemplo, o 13. Entonces aprendemos mucho de qué es el Evangelio, qué es lo que uno debe hacer para recibir a Cristo, etcétera, etcétera. De hecho, un día voy a presentar una serie sobre los sermones de los Hechos, porque cada uno es importante. Imagínense, estos eran los líderes, los apóstoles entrenados por el Señor Jesucristo mismo, así es que lo que ellos predicaban, hermanos, es muy, muy importante para nosotros aprender. Y también hay muchos milagros en los Hechos, los milagros del Espíritu Santo, ¿verdad? Diferentes milagros hechos por Pedro y luego por Pablo. Muchos milagros. Incluso milagros de juicios, ¿sí? Como cuando Dios derribó a Ananías y Zafira y luego Herodes Agripa, el rey, por su orgullo, cuando cegó al mago Elimas, varios castigos de Dios. Y además de esto, los Hechos cuentan 4 o 5 ocasiones en que la gente recibió al Espíritu Santo en un bautismo del Espíritu, o sea, un derramamiento del Espíritu. ¿Sí? Juan el Bautista, cuando anunció a Cristo, dijo que Dios le mostró a Juan que el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo muy, muy importante, crucial. Solo Dios puede dar a Dios. Solo una persona divina es capaz de dar al Espíritu Santo a las personas. Y Cristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y tenemos 4 o 5 ocasiones. Y voy a ponerlos en la pantalla. Los bautismos con el Espíritu Santo. Digo 4 o 5 porque la historia de Pablo en los Hechos 9 no cuenta exactamente que fue bautizado en aquel entonces, pero se implica, ¿sí? Porque después él dice que fue lleno del Espíritu, etc. Pero no lo dice claramente allí mismo en los Hechos. Y verán también en la pantalla que puse el eunuco. Esto es del capítulo 8, y digo esto porque en una ocasión yo prediqué en Kazajistán y dije que hubo 5 en aquel entonces, ocasiones en que la gente fue bautizada con el Espíritu, y mi intérprete discutió conmigo y dijo que no, hay 6, Dije, hay 5, y dijo 5. Dijo, después hablamos. Ok, después me habló y me mostró en su Biblia rusa. Allí dice que en capítulo 8 que el eunuco etíope, cuando nuestras Biblias dicen que cuando Felipe lo bautizó en agua, que luego Felipe fue arrebatado por el Espíritu y llegó a otro pueblo. Pero en la Biblia rusa dice que el eunuco fue bautizado con el Espíritu. Y es que los rusos fueron evangelizados por los ortodoxos, los griegos, y usaron sus escrituras como base. Y en sus escrituras, en el griego, dice que este eunuco fue bautizado. Entonces, en la Biblia rusa ortodoxa dice, hay 6 ocasiones, pero sean 4, 5 o 6, vemos el bautismo en el Espíritu Santo allí en el libro de los Hechos, y cómo el Espíritu llegó y dio poder a su pueblo para hacer la obra de Jesús. Es tan importante, hermanos. Cristo fue el ungido por el Espíritu. Cristo anunció que iba a dar al Espíritu a nosotros. Y porque Él murió en la cruz y pagó la deuda de nuestros pecados, esto quitó la barrera entre nosotros y Dios para que Dios pudiera bendecirnos con su Espíritu.
Y es a causa del Espíritu que existimos como cristianos y que la iglesia en sí existe. Ahora, el libro de los Hechos se puede dividir de diferentes maneras, no voy a tomar mucho tiempo, pero por ejemplo, Cristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se puede dividir el libro así. La primera parte se trata de la evangelización en Jerusalén y luego en Judea y luego Samaria y luego hasta el mundo gentil. Y otros dicen que la primera parte se enfoca en Pedro y luego hay una división cuando empieza Lucas a escribir más de Pablo. Y otros, y el Gordon Fee también, el erudito Gordon Fee dice que se puede dividir en paneles, como cuando la Biblia hace una transición a otro enfoque. No, pues son interesantes estos, pero porque no tengo mucho tiempo no voy a desarrollar este tema. Lo importante es entender que el libro de los Hechos es historia. Es el único libro de historia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo tenemos mucha historia. Josué, partes de la Torá, pero luego Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, de Reyes, de Crónicas. Estos son historias. Esdras, Nehemías, Esther. Son libros históricos que cuentan la historia. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos historia. Claro, los evangelios tienen la historia de Cristo, pero fueron escritos, como vimos la vez pasada, no para contar todos los detalles de la historia, sino para darnos un encuentro con Cristo y edificarnos y darnos fe que Él es el Mesías. Y las epístolas son enseñanzas y Apocalipsis es profecía, pero los Hechos es un libro de historia. Entonces, quiero terminar nomás mencionando unos puntitos sobre esto. Cuando estudiamos la historia, hermanos, tenemos que tener cuidado de no siempre pensar que lo que pasó es lo que debe pasar siempre en cada iglesia hoy. Muchos dicen, queremos volver a la iglesia de los Hechos. Y está bien querer ser celosos para el Señor, evangelísticos como ellos, celosos para evangelizar y hacer misiones y todo eso. Pero no podemos siempre decir que, o asumir, mejor dicho, que todo lo que se lee en los Hechos es algo que se debe imitar o buscar hoy como norma para la iglesia. Por ejemplo, Pablo fue mordido por una serpiente y hay iglesias en Carolina del Norte donde creen que esto es un patrón para la iglesia, que en la alabanza, durante la adoración en la iglesia se debe sacar serpientes y la gente debe andar con serpientes. Eso, cuidado, hermanos. O algunos toman cosas que ven ahí como pruebas o evidencia de que, por ejemplo, se debe votar para diáconos, porque votaron por diáconos en capítulo 6. O se debe bautizar a niños porque toda la familia fue bautizada en los Hechos. Cosas así. Tenemos que diferenciar entre la historia y una enseñanza. Las epístolas son enseñanzas, pero los Hechos es historia, entonces no cada cosa allí es algo que se debe imitar. Pero sí, como digo, los Hechos es fascinante, es mi favorito libro, creo, porque me motiva. Siempre que leo el libro de los Hechos me motiva. Yo quiero evangelizar, yo quiero ser misionero. Y además me enseña mucho acerca de qué es el Evangelio, cuál es el mensaje que tenemos, qué tan dinámica es la iglesia y qué debemos de ser como cristianos, celosos, fervientes en espíritu, etc. Entonces, y también el libro de los Hechos nos enseña y demuestra que pase, lo que el diablo o el mundo o la carne nos arroje, nosotros como iglesia vamos a triunfar. Y esto es algo que nos anima. Y pues espero que hayan recibido algo de esto. La próxima vez vamos a hablar un poquito de la historia de la iglesia. Y hasta entonces, que el Señor los bendiga.